Muy bien. Justamente lo que estaba mencionando antes de que se corte, ¿sí? Eh, Tal vez no lo conocían como una adaptación anatómica o como un aprendizaje técnico en sí en cuanto a la nomenclatura como tal, pero es lo que vienen realizando, ¿sí? Y que es lo lógico, digo yo, por más de que muchos entrenadores o profesionales del área, incluso los que se consideran profesionales del área, no lo aplican. ¿Está bien? Lo importante, lo ideal es que ustedes conozcan la manera de aplicar justamente este aprendizaje técnico, independientemente a que la persona que te venga al gimnasio o junto a vos para que vos le entrenes, recordad que está poniendo su salud, te está poniendo en tus manos, ¿sí? Entonces, lo ideal siempre es forma de que, no, yo ya sé, yo ya levanto tanto, yo ya hago tanto, bueno, eso vos no lo tenés comprobado, por ende tendrías que iniciar como corresponde. Ahora, si durante ese inicio, durante la primera semana, vos ves que sí, realmente conoce, maneja, entiende, atiende, comprende las actividades que uno le manda a hacer, entonces sí es, digamos, aumentar un poquitito nomás, o sea, pasar del tiempo que teníamos tal vez estipulado para un aprendizaje técnico, acelerar un poquito y pasar ya a los demás métodos, a la aplicación de los demás métodos de entrenamiento de fuerza. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero, el aprendizaje técnico. Ese aprendizaje técnico es lo que te va a dar la pauta o te va a marcar la pauta de que vos tenés que hacer de tal o cual forma para que sea la correcta y la ideal dentro de un proceso de entrenamiento. ¿Está? Este aprendizaje técnico es el que te va a decir a vos, mira, este muchacho o esta chica necesita más tiempo para aprender la técnica correcta. Y este muchacho no, esta muchacha o esta chica no. Entonces, conforme a eso, uno ya pasa a la adaptación anatómica, que la adaptación anatómica es prácticamente lo mismo que el aprendizaje técnico, solo que hay una leve, digamos, un leve aumento de carga o posicionamiento de carga en los ejercicios propiamente. ¿Sí? Entonces, continuando con este punto, hablamos de este método justamente. Justo no me aparece el cuadro, creo yo. No sé. ¿A ustedes les aparece, no les aparece un cuadro en el material que tienen? A ver si en el otro me aparece. Aquí está. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven el Sí, cuadro de aprendizaje técnico? sí, Sí, bueno, muy bien. Entonces, les decía a ustedes que es bastante práctico este material porque por cuadros o por tablas nos muestra cómo deberíamos encarar en los aspectos fundamentales de un entrenamiento deportivo. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales? Primero, la duración total de
digamos, de ese método aplicado, la carga en porcentaje de repetición máxima o de RM, el número de ejercicios, las repeticiones, el número de repeticiones, el número de series, el tiempo de recuperación, el ritmo de ejecución que también deben de tener en cuenta. ¿Cuántas frecuencias semanales podríamos aplicar este método de aprendizaje técnico, de adaptación anatómica y los demás que vamos a ir dando? Y los ejercicios, no en base a cantidad, sino no quiere decir que solamente sean o puedan ser estos ejercicios, sino que te da o te marca unas pautas de ejercicios básicos relacionados a lo que sería las técnicas de musculación propiamente, ¿sí? Que son las cargadas, las sentadillas, el press de banca, peso muerto, empuje o press militar. Hablamos de los press inclinados, press declinados. O sea, todos los ejercicios que ustedes ya lo manejan porque están en ese ámbito, en ese ambiente justamente de ejercicio físico. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Entonces, volviendo al Sí, aprendizaje técnico. 2 a 4 semanas de duración para los jóvenes, una semana para sujetos experimentados. O sea que de eso que te mencionaba, de que viene una persona que ya está adecuada a la actividad física, que ya viene otro gimnasio porque tal vez salió de ahí porque le queda más cerca, porque no le gustó, etcétera, etcétera. Entonces, en una semana él ya tendría que adquirir esos conocimientos de aprendizaje técnico o la aplicación por parte de ustedes para poder adecuarlo y pasar a la adaptación anatómica. ¿Sí? Hablamos de un 30% de carga, ¿sí? Hasta un 30% puede ser así como mencionaba Ana, sin ningún tipo de peso hasta el 30% de lo que podría ser un RM en esos ejercicios que tal vez tengamos el RM si lo tenemos. Y si no lo tenemos, entonces calculemos más o menos la cantidad de repeticiones que puede hacer de entre 6 a 10 repeticiones, como lo figura ahí, ¿sí? De 3 a 4 ejercicios, de 3 a 5 minutos, de 3 a 5 series por cada ejercicio, la recuperación de 2 a 3 minutos, el ritmo de ejecución moderado alto, la frecuencia semanal de 2 a 3 sesiones semanales y los ejercicios que ya les mencionaba anteriormente, ¿sí? Una vez que tengamos fijado o que ya hayamos aplicado ese aprendizaje técnico con nuestros entrenandos, pasaríamos a lo que sería la adaptación anatómica. La adaptación anatómica también tiene sus bases en cuanto a duración, carga y todo lo demás, ¿sí? Pero hay una variación, por ejemplo, en el porcentaje de carga, como ya se habrán dado cuenta. Hablamos de que en el aprendizaje técnico hablábamos de que podríamos aplicar hasta un 30% de carga. En la adaptación anatómica ya debieron de aprender la técnica correcta, entonces lo que ahora estaríamos es estimulando o adaptando al organismo para lo que se vendría, que son la aplicación de los demás métodos de fuerza propiamente. Entonces ya hablamos de hasta un 60% de lo que podría ser en la carga. Hablamos de número de ejercicios, ya son más ejercicios, ¿sí? Ya hablamos de 8 a 10 ejercicios. Ya hablamos de las repeticiones que van a ser, obviamente, entre 30 a 60% de la carga. Obviamente son muchas repeticiones, de entre a 15 a 30 repeticiones. El número de series hablamos de hasta 3,
podría ser aplicado hasta 4 series. La recuperación de 1 minuto no hace falta más. El ritmo de ejecución moderado, la frecuencia semanal también 2 a 3 sesiones y nos muestra también algunos ejercicios que podríamos aplicar como ejemplos. Hablamos de la cargada, sentadillas, press de banca, peso muerto, ejercicios, infinidad de ejercicios con máquinas y poleas propiamente. ¿Alguna duda o pregunta hasta allí? Hablen ahora o callen para siempre. Súper bien se entiende, Muy profe. bien, se entendió, profe. Estamos ya nosotros usando esto, o sea, no, haciendo de pura inercia, pero sí se entiende. Espectacular, genial. Entonces, una vez que nosotros ya apliquemos estos métodos de aprendizaje técnico y adaptación anatómica, ya marcamos las bases suficientes para poder que siempre, como les digo, uno de los principios del entrenamiento deportivo es el aumento gradual de las cargas, ¿sí? Entonces, vos empezaste con un aprendizaje técnico, decirle cómo se ejecuta, cómo es la postura correcta, cómo mantener los brazos, cómo mantener las piernas, la punta de los pies, cómo mantener la espalda, todo tipo de ejercicios, o sea, todo tipo de indicaciones para que la ejecución de la técnica sea la correcta, ¿sí? Porque acuérdense también, así evitamos que nuestros entrenandos se lesionen, ¿sí? Ya nos pasamos por la adaptación anatómica en donde ya manejan el ritmo de ejecución, ya manejan la aplicación de esos ejercicios. Entonces, ya pasaríamos a los métodos de entrenamiento propiamente de la fuerza máxima. ¿Está bien? Cuando hablamos de la fuerza máxima, como siempre les menciono, cuando hablamos de fuerza máxima es el máximo esfuerzo que podamos realizar en un ejercicio determinado, ¿sí? El máximo esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de repetición, cuando hablamos de carga, hablamos en la máxima carga que podemos soportar en ese ejercicio. ¿Está bien? Entonces, en función a la importancia que le vamos a dar a este mecanismo, vamos a toparnos con diferentes métodos de entrenamiento de la fuerza, considerada un método de entrenamiento de fuerza máxima todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base a esa fuerza máxima es como vamos a planificar el resto de el resto de nuestro periodo de entrenamiento. ¿Está bien? Entonces, hablamos del método de fuerza máxima considerada, ¿sí? De método concéntrico, ¿sí? Este método de fuerza concéntrica es uno de los métodos de entrenamiento más utilizados. Las cargas son muy elevadas y la realización del ejercicio centra su actividad en la fase concéntrica. ¿Cuál es la fase concéntrica? ¿Cuál es la fase concéntrica de un ejercicio? A ver, Ana, decime un ejercicio y decime cuál es su fase concéntrica. Sí, podés, ¿verdad?
Profe, a mí A me ver, hablaste. le hablé a Ana, pero Lucía, decime, Ah, bueno. ¿Qué pasó, decime, profe? Pues, dame un ejemplo de un ejercicio, cualquiera, el que más te parezca, el que quieras, y mencioname cuál sería el momento o la fuerza concéntrica de ese ejercicio. mm, por ejemplo, en la sentadilla, la Ajá. concéntrica para mí sería cuando ya está abajo. La concéntrica sería cuando estás abajo. Sí, ¿Por qué? porque el ejercicio de la sentadilla es al, al bajar, empujo la cadera y ahí hago el ejercicio, o sea, hace, Siempre, ahí se ejecuta el ejercicio. siempre todos los ejercicios van a tener una fase concéntrica y una fase excéntrica cuando estamos hablando del método isotónico, o sea, hablando del método isotónico es cuando hay movimiento, ¿sí? Siempre va a haber una fase concéntrica y una fase excéntrica, ¿sí? ¿Cuál El, sería la fase el- concéntrica en la sentadilla? A ver, vos me decís, saco la barra del estante, ¿cierto? Sí, Me paro, mantengo postura correcta, espalda recta, saco pecho, saco glúteos, anchura, las piernas separadas a la anchura de los hombros, la punta de los pies ligeramente abiertos, ¿sí? ¿Estoy bien hasta ahí o no? Decime o sí, corregime. así, sí, está bien, profe. Muy bien. Entonces, la vista generalmente al frente, incluso de diagonal hacia arriba, ¿cierto? Sí, Bajamos. Vos decís que desde esa fase en la cual está parado el deportista y baja, esa es una fase concéntrica, me decís. sí, Y cuando sube, entonces sería la fase excéntrica, sí, ¿sí? sí. Bueno, a ver, bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos Bueno, a, ¿Mm? vamos a Yo escucharle quiero a los debatir. demás. Ana, No, decime. eh, yo digo que la excéntrica es desde que vos sacas la barra, haces la medición de mano para poder alzar la barra. Primero es la base excéntrica, el posicionamiento de tu paciente. Na- claro, Concéntrica sería la ejecución de tu ejercicio, que sería al bajar. Concéntrica y no sí, es, concéntrica, él me preguntó, compa. mm, él bueno, te preguntó excéntrica y concéntrica. no. ¿Cuál es? Entonces, No, estamos la hablando de la diferencia fuerza entre, concéntrica. No, estamos hablando de la fuerza ya. concéntrica, ¿ok? Pero como siempre les Profe, digo, sí, decime, ¿quién me habló? por- ¿Susamar? yo, porque yo, por ejemplo, yo no enseño, yo solamente soy alumna todavía. Y yo aprendí así, que la fase concéntrica es cuando el músculo se contrae y excéntrica cuando se extiende. Entonces, así, resumiendo muy sencillo en palabras de alumna, en la sentadilla, cuando agachas, el músculo no se está contrayendo. Ahora, al subir, ahí sí, ahí está la fuerza, ahí le contraes. Para mí sería así, sería esa la fase céntrica al subir. La fase concéntrica. Concéntrica, perdón, Ah, bueno. concéntrica. Sí. Bueno, y justamente es ahí, yo le estoy preguntando a ustedes, yo voy a aclarar esto, ¿cierto? Pero quiero escuchar la opinión de todos los que están en mi clase ahora mismo para poder aclarar esto y que quede justamente bien grabado para que tengan en cuenta esos puntos que estás mencionando, Susana, ¿sí? Entonces, creo que me falta Gladys, o ya no está en clase ella. Sí, estoy, profe. Bueno, Gladys, decime,
Ya le Yo, escuchamos por a ejemplo, Susamar, ya le escuchamos a Ana, ya le escuchamos a Lucía, ahora te escuchamos a vos. En una yo, por sentadilla, ejemplo, ¿cuál es, ah, en qué momento es la fase concéntrica y en qué momento es la fase excéntrica? para mí la fase concéntrica, profe, es cuando bajas, Ajá, para mí. Y cuando subís, cuando los músculos se alejan, es la fase excéntrica. ok, bueno, está bien. A ver, entonces, recalco así rápidamente. Lucía me dijo que la fase concéntrica es cuando desde la posición de parados con la barra bajo es la fase concéntrica. Y cuando subo sería la fase excéntrica. ¿Está? ¿Estoy bien, Lucía? Sí, profe, me Bueno, equivoqué nomás. no, está bien. Eso es lo que dijiste. Bueno, para Ana, la fase concéntrica, ¿dónde era Ana? Cuando yo realizo el ejercicio, cuando yo hago la Cua- sentadilla, Cuando vos subís y bajás. cuando yo subo y bajo, Ok, porque la excéntrica es cuando yo me voy en mi posición inicial, que es bipedestación, mirar al frente, medición de los brazos, o ok. sea, yo hago mi excéntrica al terminar de hacer el ejercicio, en mi elevación yo vuelvo a mi posición inicial. Sería excéntrica, concéntrica, o sea, no sé si se entiende. Ok. Para Gladys, entonces sería desde la posición de parados, bajo, sería la fase concéntrica también. Y al subir sería la fase excéntrica, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, y para Susamar sería lo contrario, ¿cierto, Sí, Susamar? sí, yo soy alumna. Susamar, bueno, no, no, acá no sé, acá todos somos alumnos, ahora mismo, ¿está bien? Acá tal vez Dale. algunos tengan un poquito más de experiencia, tal vez y todo eso, pero no está de más conocer siempre la fase o las fases de lo que hacemos, ¿está bien? Y bueno, entonces, para Susamar es lo contrario. Cuando subís, o sea, cuando bajás es una fase excéntrica y cuando subís es una fase concéntrica. Sí. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces, yo aclaro así directamente. En el ejercicio de la sentadilla y tomando como referencia lo que mencionaba Susamar, es fácil y simple hacer ese análisis de decir, cuando se habla de fuerza concéntrica es cuando el músculo se acorta, ¿sí? Y cuando hablamos de fase excéntrica es cuando el músculo se alarga. Podemos también decir que cuando el músculo se contrae, se acorta, por ende, cuando hablamos de contracción, entonces es fase concéntrica. Y cuando el músculo se extiende o se relaja, estamos hablando de la fase excéntrica. Ahora, la fase concéntrica en una sentadilla es así como mencionaba Susamar, ¿sí? La fase concéntrica es desde la posición de abajo, digamos, ¿sí? Cuando uno realiza la sentadilla, saca la barra. Cuando baja es una fase excéntrica. Y cuando sube es una fase concéntrica. Cuando sube, cuando uno sube, es cuando está contrayendo el músculo. ¿Qué músculo estamos hablando específicamente? Cuádriceps. Cuádriceps. La contracción del cuádriceps. ¿Está bien? Es lo mismo que cuando haces una sentadilla hack, ¿sí? Haces una sentadilla hack. Cuando bajas es una fase excéntrica porque el músculo se estira, el cuádriceps, estamos hablando específicamente, y cuando haces la fuerza para contrarrestar ese peso externo, que es ya sea la barra o ya sea la máquina como tal,
estás hablando estamos haciendo una contracción o una fuerza concéntrica. ¿Está bien? Entonces, aclarando de nuevo, saco la barra, bajo es una fase excéntrica. Cuando subo desde la posición en la que llegué en la sentadilla, cuando subo es una fase concéntrica. Se contrae y se alarga. Cuando se contrae, concéntrica. Cuando se extiende o se alarga, es una fase excéntrica. ¿Está bien? ¿Estamos Sí, claros ahora? profe. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? La, aclarando un poco. Sí, decime, Ana. No, estabas hablando hace rato sobre el tiempo de pasar de principiante Ajá, a por lo menos a adaptarte, ¿verdad? sí. Siempre me preguntan, profe, ¿en cuánto tiempo yo, ¿verdad? Y yo, eso misma pregunta te hago a vos, ¿en cuánto tiempo, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no sé responder, más o menos, depende de cada entrenando, ¿verdad? Pero más o menos yo le Siempre, digo 2 semanas. siempre va a depender de cada entrenando en cuanto a la asimilación de todos los ejercicios o toda la aplicación de ejercicios que vos le hagas. Pero lo, lo ideal, bueno, no es lo ideal, incluso lo que se tiene como básico para un aprendizaje técnico, una adaptación anatómica, un aprendizaje técnico, hablamos de que cuando la persona no sabe nada nunca entrenó en su vida en un gimnasio, va a empezar de cero. Hablamos de como mínimo tiene que tener 2 semanas y tal vez como máximo 4 semanas. O sea, en un mes de entrenamiento, esa persona debería de estar familiarizada ya con los ejercicios de musculación. O sea, ya debería de estar, ya debería de haber aprendido todo lo relacionado a la técnica, ¿sí? Cuando se culmina esas 4 semanas con esa misma persona, hablamos de que se puede aplicar ya la adaptación anatómica unas 2 a 3 semanas más. Cuando hablamos de adaptación anatómica, ya hablamos de la aplicación de cargas en niveles de 30 a 60% y con ese 30 a 60% ir trabajando la parte técnica junto con la adaptación todavía. ¿Está bien? Entonces, si te preguntan eso, por decir, principiante de cero, 4 semanas. Ahora, no puede que te lleve un poco más incluso, ¿verdad? Pero eso vos ya le podés corregir ya en la fase de adaptación anatómica, ¿sí? Y aquellas personas que ya están adecuadas en 2 semanas ya tendrían que estar ellos pasando al siguiente nivel de adaptación anatómica propiamente. Ok, muy bien. Entonces, volviendo nuevamente al tema, hablamos y lo que quería aclarar también, Ana, un poquito, es cuando hablamos de fuerza concéntrica excéntrica, ¿sí? Hablamos de neta y exclusivamente de la ejecución del ejercicio. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando hablamos de un press de banca, un press de banco plano, cuando hablamos netamente de la ejecución, desde que la barra sale de la máquina. ¿Está bien? Entonces, en ese momento, cuando hay contracción y relajación de los músculos durante la ejecución, esas son las fases que se determinan como concéntrica, excéntrica. Ahora, lo demás, lo que mencionabas, Ana, es en cuanto a la posición inicial, la fase previa a la ejecución son todos los aspectos relacionados a la técnica correcta. O sea,
para ejecutar una técnica correcta, hacemos la medición, todos los aspectos, cómo sacamos una vez que estás parada con la barra frente a los soportes, ahí es donde inicia mi ejercicio. Ahí es donde pasa de una fase excéntrica a una fase concéntrica, en cuanto a la sentadilla propiamente. En cuanto, les pongo otro ejemplo, cuando hablamos del press de banco plano, y tanto inclinado como declinado también. Díganme, ¿cuál es la fase concéntrica ahí? ¿Cuándo bajas, profe? Con la mancuerna. Puede ser con barra, puede ser con mancuerna. Cuando Al bajo, subir, cuando bajo, concéntrica. cuando bajo es una fase excéntrica. ¿Cuál es el punto principal que ustedes deben de manejar cuando ejecutan los ejercicios para saber si es concéntrica o es excéntrica? Primero, cuando yo, Comportamiento de los músculos. sí, cuando se acortan los músculos es una fase concéntrica y cuando se alargan es una fase excéntrica. Pero incluso más fácil, por decirlo de una manera, hablamos de que cuando yo hago el esfuerzo de contrarrestar ese peso externo o esa fuerza externa, ahí estamos hablando de la fase concéntrica. Ah, ya, profe, Y ahora me quedó claro. sí, cuando yo venzo a la fuerza externa, es la fase concéntrica, ¿sí? Y cuando esa fuerza externa me vence a mí, es una fase excéntrica. Hay veces que la fuerza externa me vence a mí porque tal vez yo no pueda más. Pero cuando la fuerza externa me vence a mí es cuando yo permito también. En una sentadilla hablamos de que esa fuerza externa me vence cuando yo bajo, ¿verdad? Pero yo venzo a esa fuerza externa cuando subo. Entonces son dos, dos aspectos claves que ustedes deben de manejar para diferenciar la concéntrica de la excéntrica. En la concéntrica yo venzo a esa fuerza externa. ¿Está bien? Y Sí, profe. en la excéntrica, la fuerza externa me vence. Cuando hacemos el press de banca, poniendo ya sea con barra o con mancuernas, cuando yo lo tengo en la parte de abajo, pegada al pecho la barra, ¿sí? Y empujo, ¿quién vence a quién ahí? Empujo y llevo hasta la fase de extensión de los brazos. Yo le venzo. Entonces, uno le vence. Entonces, esa es mi fase concéntrica. Concéntrica. Y cuando de ahí yo bajo, por más de que sea de forma voluntaria, ¿sí? Al pecho, Es igual. como que el peso me vence a mí. La fuerza de la gravedad te vence a vos y Exacto. después, entonces, eso es excéntrico. El excéntrico, cuando gracias a la gravedad, el peso o el objeto externo me vence a mí, entonces obviamente esa es una fase excéntrica. En todos los ejercicios ustedes pueden analizar de esa manera para que les sea más fácil. Porque por ahí, bueno, podemos analizar, no, en esta fase se acorta el músculo, en esta fase se estira. Bueno, pero cuando yo le venzo, yo gano, es concéntrica. Y cuando él me gana, es excéntrica. ¿Está bien? Entonces, este método de fuerza concéntrica es un método en donde las cargas, como les decía, bueno, antes de continuar, ¿quedó claro esa parte? Súper bien, profe. Ok, Después de perfecto. la segunda. Sí, Excelente, muy bien. Eso después con la ejecución van a ir entendiendo mejor todavía y no tengan miedo a equivocarse tampoco, o sea, nada.
La idea siempre es aprender. Eso nada más. Muy bien. Entonces, hablando propiamente del método de fuerza concéntrica, en este método las cargas son muy elevadas, ¿sí? En el método de fuerza concéntrica se trabaja muchísimo la fuerza propiamente, ¿sí? Las cargas son muy elevadas y la realización del ejercicio centra su actividad en la fase concéntrica. De ahí que la fase concéntrica se realice a mayor velocidad que la excéntrica. Entonces, cuando hablamos en un ritmo de ejecución es del 1-2, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza concéntrica es en donde esa fase se tiene que hacer lo más rápido posible, ¿sí? Porque si yo tardo en ejecutar esa fase concéntrica, lo más probable es que justamente con la acción de la gravedad y también la fuerza que yo estoy aplicando de sobremanera, puede hacer que yo me lesione. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el caso de la sentadilla? Una vez que bajamos, subimos rápido. En el caso del press de banca, una vez que lo tengo abajo, apoyado prácticamente en la zona de los pezones, del pecho propiamente, empujo lo más rápido posible. Esa es la fase concéntrica y tiene que ser la fase de ejecución rápida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esta fuerza, tengo un mensaje en el chat aquí. Mm, No me parece que ninguno quiera entrar para admitirle, Ana. Bueno, en fin. No tengo a nadie en la sala de espera ahora mismo. Bueno, entonces, cuando hablamos del método de fuerza máxima, el método concéntrico propiamente, ustedes tienen que saber los valores en relación al porcentaje del RM. Va a estar siempre entre 85 y 100% del RM de cada ejercicio. La cantidad de ejercicio de 3 a 5, las repeticiones va a ser de 1 a 4 repeticiones, las series van a ser de 4 a 6 series, la recuperación va a ser mucho más, digamos, va a estar